Periodismo que a veces hace un mal papel, pero que a veces hace un papel esencial. En esta pandemia ha sido un papel esencial. ¿Cómo hemos vivido el drama de la pandemia, de no saber qué hacer, cómo actuar, dónde ir, dónde llamar por teléfono? Y para eso vamos a hablar con corresponsales dentro de la Unión Europea, en París, Lisboa, Euronews en Bruselas, y con gente de aquí, en Valencia o Madrid o en toda España. Lo difícil que es para nosotros buscar esas fuentes, porque al final la calidad de un medio también se mide por la calidad de las fuentes. Lo difícil que ha sido eso y que es cada día, lo difícil también que es hacer calle. Yo me considero periodista de calle, me encanta hacer historias ciudadanas y hemos tenido, os podéis imaginar, muchísimas dificultades. Yo no he dejado de trabajar en todo el tiempo del confinamiento y dificultades pues, para acceder a los hospitales, para acceder a las residencias de mayores, para llegar al corazón de las historias. Y bueno, pues que desde mi papel como periodista, con toda humildad, quiero también compartir que para nosotros no ha sido fácil hacer nuestro trabajo. ¿No? Entonces, yo venía de un país en el que prácticamente aquí no había nada, no pasaba nada, y de repente nos trasladamos a Roma. Y ves una Roma de atrecho, o sea, todo cerrado, no hay nadie en la calle, sitiado por el ejército. Entonces ya eso fue como un impacto de decir, ostras, que estamos hablando de un tema serio. Estuvimos trabajando allí 10 días y luego regresamos otra vez a Portugal. Al regresar a Portugal, el gobierno te obligaba a hacer cuarentena, independientemente de si tenías síntomas o no, y tuvimos que estar 14 días con cuarentena obligada. Seguimos trabajando y eso también nos obligó a marcar un ritmo de trabajo diferente. No estábamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Era ver un poco qué es lo que podemos contar, sabiendo que yo no puedo salir de casa y mi técnico que está en su casa. Teníamos que contar lo que estaba pasando en Portugal, pues con agencias, con lo que sacaban las agencias, era la única manera de poder hacer algo con el móvil y mi técnico desde casa. Solidarizarme con las compañeras de televisión y nosotros lo hemos tenido mucho más fácil. Los de prensa escrita, porque no hacía falta que saliéramos a la calle, pero sí que es verdad que también, como ha comentado antes Almudena, la información oficial no siempre es la más correcta ni la más adecuada, y buscar en los circuitos no oficiales o paralelos la información desde casa, que es donde nos hemos tenido que estar trabajando y hemos tenido que estar recluidos por ley, es complicado. Decidimos venir aquí a ver cómo iban unos árboles que habíamos plantado hacia finales de año. Y una vez aquí decidimos que si iba a haber confinamiento era mejor permanecer en un lugar aislado como este. He continuado haciendo en menor medida porque las comunicaciones eran precarias. Mi trabajo de corresponsal y de periodista, muy poca media de artículos durante estos meses, tampoco admitían mucho, la información era muy monocorde en todas partes, pero sí he seguido ejerciendo el periodismo, pero lo he simultaneado con tareas en el campo que yo no hacía desde que me fui del pueblo el último verano con 18 años. Del otro lado, de los periodistas como personas que sufrimos la pandemia también. Somos respondedores de primera línea, al igual que los sanitarios, al igual que todas esas personas que han estado en la calle durante todos estos meses. Pero ¿qué pasa con nuestra salud mental? Pues esa es la pregunta que yo me hice cuando empezó a salir todas estas informaciones alrededor del coronavirus. Estaba viendo a todos mis compañeros de profesión cada vez más estresados. De hecho, salió un informe de la Federación Internacional de Periodistas que quería mencionaros, que preguntaba a nuestros compañeros de profesión: ¿cómo ha afectado la pandemia a tu trabajo? Lo que más decíamos los periodistas, más o menos en mayo, es que el 63% de hombres y 63% de las mujeres y el 55% de los hombres sentían que había aumentado la ansiedad y el estrés. Yo misma viví una situación muy parecida con los papeles de Panamá. De hecho, por el incrementado nivel de estrés, acabé quemándome y tuve que dejar de trabajar. Con lo cual, en cuanto surgió esta situación, dije, ¿qué puedo hacer para ayudar? Y he creado, con otras compañeras, he cofundado un proyecto que se llama The Self-Investigation, la autoinvestigación, para ayudar a los periodistas con la gestión del estrés y del bienestar digital. Si algo tiene o algo positivo hemos podido sacar
de esta pandemia en cuanto a la forma de trabajar es que hay algunas rutinas que hemos podido modificar para bien, otras evidentemente no. En definitiva, y también lo comentaba Mar, creo que es importante decir que estamos trabajando, que somos periodistas, pero que tenemos un montón de compañeros que han perdido su puesto de trabajo durante esta crisis. Es importante destacar que los medios de comunicación no lo están pasando nada bien y creo que hay que significar las dificultades que tenemos todos. A nadie se le escapa que el mercado de la publicidad ha caído de forma muy contundente y tendremos que reinventarnos también como sector. Nuestro sector el que más de lleno ha pillado. Nosotros tenemos también dos vertientes muy importantes y es que hacemos un diario, un semanario y una revista también de papel y todo está enfocado al mundo, lógicamente, del turismo, que ha sido precisamente el más castigado por todo este gran tsunami. Y nunca mejor dicho lo del tsunami, ¿no? Todo el mundo sabe que fui denominado el paciente cero en Valencia al regresar de aquel partido de fútbol en el que yo me contagié en Italia, lógicamente. Escuchaba muy bien la exposición de cada uno de los compañeros hablando de cómo viven la experiencia del coronavirus o sus consecuencias. Claro, mi caso es diferente porque mi experiencia es la del coronavirus, la directa de la enfermedad del coronavirus. Y quizás por eso yo tengo una visión un poquito diferente a todo lo que he escuchado hasta el momento. Yo tengo la visión de la responsabilidad, de la necesidad de que todos tengamos conciencia de la importancia que tiene el virus y un poco de la sensación general en la población que esta segunda ola ha llegado porque no hemos hecho lo que debiéramos en su momento. Yo estuve 25 días hospitalizado, más una semana más de aislamiento, que además se enlazó con el estado de alarma, con lo cual prácticamente he estado confinado 3 meses y en todo ese tiempo hospitalizado y lógicamente enfermo, en los que efectivamente me comunicaba con el exterior a través de las redes sociales y los medios de comunicación, me hizo ver una perspectiva del coronavirus completamente diferente. El periodismo es una profesión de contacto muy directo con la fuente, de pisar mucho la calle y desde que llegó el virus trabajamos mucho con comunicado, por redes sociales, nos enteramos de muchas cosas por las cuentas personales de las fuentes, mucho por WhatsApp. Y ese contacto que teníamos del día a día, de persona a persona, se ha reducido increíblemente. Eso hace que saquemos información menos diferenciada, más homologada, digamos, más del gusto de gabinetes de prensa. Aquí no ha habido tanta dificultad como en el resto de España, sobre todo en las grandes urbes, del acceso a la información. Eso bien es cierto. También esa característica que tenemos de dispersión poblacional, porque solo tenemos 7 ciudades con más de 100.000 habitantes, el resto está muy disperso, también ha facilitado que el COVID afortunadamente no penetrara tanto en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Por tanto, digamos que el estado de alarma que se vivía en grandes urbes como Madrid y Barcelona, aquí no aconteció tanto y los periodistas tenían, digamos, menos dificultades en realizar su trabajo. La verdad es que me pilláis en este lugar tan bucólico porque estoy haciendo una pausa en un reportaje que estoy grabando y tengo que decir que estoy muy contenta de poder estar grabando un reportaje porque esto significa que de alguna manera los periodistas estamos volviendo a la normalidad y ya no tenemos que trabajar 100% del tiempo confinados desde casa, sino que ya podemos salir a grabar a la calle y cada vez con un poco más de margen de libertad de movimiento. Así que bueno, poco a poco volviendo a la normalidad, pero efectivamente en el momento duro del confinamiento pues fue realmente difícil, tuvimos que casi reinventarnos la profesión, ¿no? El problema fue perder, por un lado, nuestra conexión en redacción, que nos da cierta agilidad y nos permite hacer intercambio de información para que todo fluya mucho mejor. Y, desde luego, lo que fue letal es que no pudiéramos ir a los lugares en los que están los informantes. Eso se suplió primero con conexiones en las que nos informaban desde los puntos más necesarios, como era sanidad o presidencia, por las decisiones que iba tomando a nivel político y organización, pero eran sin preguntas y eso para un periodista no sirve porque necesitamos saber más cosas, preguntar.
Después de las quejas hubo posibilidad de hacer preguntas, pero tampoco era la mejor manera porque estaban limitadas y no podías repreguntar. Las provincias desde el primer momento y además porque, como pues muchos sabéis, hubo una serie de contagios en el periódico, en el edificio, nosotros trasladamos una parte de la redacción a nuestras casas. Y en el aspecto telemático sí que es cierto, lo apuntaba Elvira, que ha sido muy sencillo porque hemos trabajado como si estuviéramos en redacción con un escritorio virtual en el que pues era estar en redacción pero con las zapatillas de ir por casa. Pero nos ha faltado sobre todo pues ese componente de relación con los compañeros, poder hablar con los fotógrafos, con maquetación, en ese tú a tú que creo que hace más fácil un trabajo en equipo como es el de hacer un periódico, y luego las relaciones con las fuentes. Bueno, pues una de las ventajas del teletrabajo es que estás en casa y no hace falta disponer de mascarilla. En una profesión como la periodística se ha demostrado durante este tiempo de la pandemia que es perfectamente factible trabajar desde casa. Trabajar desde casa pues aporta bastantes ventajas y reducción de costes de transporte, costes logísticos. Y en esta profesión pues ya sabemos que nos movemos mucho. Entre las ventajas que yo apuntaría pues en la profesión periodística, pues una de ellas es esa, ¿no? Que pierdes menos tiempo en los desplazamientos y bueno, pues la productividad también aumenta. Ahora bien, en esta profesión pues bueno, se trata de pisar la calle. Entonces lo que sí que hemos sufrido mucho los periodistas en esta dura etapa de la pandemia es no pisar la calle, hacer un periodismo pues de casa, un periodismo de salón. Entonces eso sí que puede haber contribuido a perder un poco el pulso de la actualidad. Vivo en un piso muy pequeño, puedo teletrabajar, de hecho he teletrabajado prácticamente como todos, pero lo que no puedo es hacer un informativo a las 7 menos 10 de la mañana sin despertar a mi pareja, a los vecinos, a mis hijos, y eso me ha obligado a acudir diariamente a la radio. También me ha enseñado que cosas que parecían prácticamente imposibles, como saber utilizar determinadas aplicaciones, no estoy muy puesto en esto de Internet y de las aplicaciones móviles, lo habéis podido comprobar, ha resultado no ser imposible. Pero yo creo también que todo el mundo ha puesto de su parte y aunque me quedo con un poquito de sabor amargo porque creo que no hemos mejorado todo lo que deberíamos de mejorar, sí que mucha gente nos ha puesto las cosas muy fáciles a la hora de trabajar. Mi primer contacto con el COVID empezó pues, a principios de febrero en Ginebra, en la sede de la OMS. Viajamos allí para hacer un reportaje relacionado con el CERN, con investigadores científicos valencianos que investigan o trabajan en el bosón de Higgs. Y aprovechamos el viaje para ir a la OMS. Allí nos contaron por primera vez que esto podía ser una gran pandemia mundial. Esa información en aquel momento pues, nos sorprendió, como a todos. Nos estaba sorprendiendo las declaraciones que venían de allí. Pero luego la realidad nos trajo a lo que está pasando. Otro contacto, también estuvimos hablando con gente, con valencianos que habían estado en Wuhan antes de declararse la pandemia y durante el proceso también estuvimos hablando, gracias al trabajo que hicimos en el programa de reportajes Pundocs de Apun Media, en gente, ciudadanos chinos que estaban viviendo en directo la pandemia desde Wuhan y cómo evolucionó a través del tiempo. La tarde previa a aquel reportaje fue la peor, porque de repente nos dijeron que sí que estábamos autorizados a poder entrar, que a las 7:30 de la mañana tendríamos que estar en el Hospital La Fe. Y en ese momento, como hemos contado todos a lo largo de esta jornada, había mucha incertidumbre, continúa habiéndola respecto a este virus. Y pues no voy a negar que tanto el cámara que me acompañaba y el compañero de sonido como yo, pues sentíamos miedo, porque no sabíamos exactamente el peligro que corríamos. Creo que nadie lo sabía, realmente, el peligro que corríamos. Lo bueno de nuestra profesión es que una vez empiezas a hacer el reportaje, te metes en él y se te olvida tu situación personal y los miedos y se va todo, sobre todo cuando estás en contacto con la gente que lo está viviendo en primera persona todos los días, en esa primera línea, cuando hablas con enfermeras, con médicos, con celadores, y ellos te están contando cómo están en contacto con el virus, como ellos han sido los más contagiados precisamente por eso, por esa carga vírica con la que estaban en contacto continuamente. Y entonces ya, pues evidentemente, su situación pasa a segundo plano. Y también fue sorprendente el ver cómo se había organizado también de la noche a la mañana un hospital marcando como circuitos libres de COVID y circuitos con COVID. Pero que me gustaría que el periodismo
puesto que es una actividad esencial, sea considerado pues como tal, como una actividad esencial, que quienes nos gobiernan miren hacia nosotros con un poco de cariño y bueno, a ver si podemos hacer de esta profesión, que es maravillosa, pues algo un poquito mejor.